Bueno, compañeros, mil disculpas. No me había dado cuenta de que nuestro tiempo ya estaba sobre el plazo. No, son aspectos que desgraciadamente eh, no tenemos con estas plataformas gratuitas, pero sin embargo, bueno, estábamos viendo ya, y les decía a algunos compañeros, ¿no? que ahí cantaban la patria. Es un tema netamente cívico, ¿no? Tal vez que nosotros podemos entender como poder sentirnos parte de ese Estado. Hablamos de sentimientos, de aspiraciones que existen y que están refiriéndose en nuestra constitución política del Estado. Hay fines del Estado específicos. Son aspiraciones a las cuales nosotros queremos llegar como Estado. Hay un libro del autor, recuerdo, hablábamos de una utopía, no recuerdo muy bien el título, La República de Platón, que habla de una utopía, de un Estado perfecto, ¿no? Lo han debido leer. Seguramente el docente les ha dado, ¿no? Ya que seguramente, obviamente todos ustedes han debido ingresar a nuestra carrera ya pensando en que tenemos una, y siempre vamos a tener tener la necesidad de habituarnos además a la lectura, ¿no? La república, sin embargo, y a diferencia de lo que es la patria, habla específicamente de la organización del gobierno. La república, además, como nos dice el mismo autor, es plenamente compatible con el Estado plurinacional que actualmente constituye Bolivia, ¿no? Nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Debemos entender, compañeros, que tenemos conceptos específicos de los cuales van a nacer y vamos a entender mejor qué es el Estado. El Estado que no solo nos va a dar
una situación en la que actualmente, o vamos a tener que entenderlo como una situación que actualmente nosotros estamos asumiendo o estamos atravesando en nuestra vida, ¿no? Sino que el Estado, a partir de varios autores, y miren, ¿sabe qué? No quisiera yo bueno, irnos más allá de lo que nos dice el texto, porque estos textos que nosotros tenemos y que les han sido entregados a todos ustedes, siempre los vamos a tratar de llevar a cabo la lectura y además entenderlos mejor de qué estamos hablando de estos aspectos. El Estado, para Lipio Valencia Vega, otro de los pensadores sobre el derecho, el cual nos ha regalado demasiados textos doctrinales, nos habla de una sociedad jurídica, de una sociedad que está políticamente ya organizada. Max Weber, no sé quién ha sido su docente de filosofía jurídica, pero yo creo que a Weber lo han debido estudiar un montón. Nos habla de un Estado, nos habla, ¿no?, de que, al igual que toda entidad política, es un enlace de dominio de individuos sobre individuos que se sostienen mediante la legítima violencia. Habla de la lucha de sectores minoritarios, habla de un Estado ideológicamente neutro, aspectos que nosotros podemos entenderlos incluso como lo que hemos visto un poco más adelante respecto a la teoría de la fuerza, ¿no, compañeros? Adolfo Posada, al mismo tiempo, ¿qué nos dice? El Estado es la organización social constituida en un territorio propio, y es así, con fuerza para mantenerse además en él, y tener que llegar a imponer dentro de ese territorio un poder supremo de ordenamiento y de imperio. Ya nos da un concepto un poco más cabal, tal vez, sobre este tema. Es organización social que la conocemos, la vivimos a diario, que la Constitución Política del Estado nos impone obligaciones. Es un texto codificado que nos va a ayudar a medir los aspectos no solo dentro de los cuales el gobernante mismo va a tener que basarse, sino también nos va a imponer a nosotros obligaciones que de cierta manera tenemos que asumir y cumplir. Ese concepto de Adolfo Posada siempre es uno de los más cabales, tal vez, dentro de todos estos que nosotros estamos estudiando. León Duguid nos viene a decir que el Estado es un conjunto de servicios públicos, ya un poco más avanzado, tal vez el concepto que nos da León Duguid, precisamente porque ya hablamos de un Estado que está constituido a partir de servidores públicos, a partir de instituciones públicas que se van a dedicar a dar cumplimiento a los fines que tiene cada uno de los estados, obviamente. Nos habla de una organización de prestación de servicios que permite un bienestar común para la sociedad. Dentro de ese conjunto de servicios públicos, tal vez hablamos de una vía jurisdiccional que nos ayuda a entender mejor la situación en la cual va a intervenir un tercero a solucionar nuestros problemas, instituciones públicas que nos ayudan a regular los inmuebles, la propiedad territorial y otros aspectos además que nos ayudan a desenvolvernos dentro de lo que nosotros actualmente conocemos como o vemos que es nuestra sociedad. Hans Kelsen, que nos habla de la teoría de la implicación, nos habla de un Estado, de un sistema de normas que vienen a regular la conducta humana, como les iba diciendo, al extremo que no solo se necesitan mutuamente, sino que incluso, nos dice el Estado, es una ficción jurídica. Marx, otro también de los pensadores, nos habla de que el Estado es el aparato represor de la clase dominante. De cierta manera podemos entender que la Constitución, por ejemplo, le da estos parámetros al gobernante para que no pueda tergiversar el poder o unirlos en uno solo,
esta clase dominante que viene sobre la dominada, obviamente, y cuya finalidad es esencialmente proteger la propiedad privada. De tal forma nos dice que en su criterio, cuando deje de existir la lucha de clases, dejará de existir tanto el Estado como el derecho. ¿Qué tal, compañeros? Yo creo que estamos entendiendo muy bien qué es o qué nosotros debemos entender como Estado. Hace rato la compañera también nos hablaba del territorio como un elemento del Estado. Ya nos estábamos adelantando tal vez a lo que vamos a ver a continuación. Tenemos que ver lo que son los elementos constitutivos del Estado. Nuestro autor nos da y nos refiere a algunos acá, elementos constitutivos, que tal vez podemos complementar con algunos otros. En primera instancia tenemos nosotros a lo que es, dentro de estos elementos que constituyen el Estado en sí, el cual conocemos actualmente, al territorio, que está compuesto por suelo, subsuelo, ya saben todos ustedes, yo pienso que esto también hemos visto en la introducción al derecho. Hablamos del territorio, de la población, y esencialmente nos habla del gobierno, ¿no? Sin embargo, tal vez hay algunos otros elementos como que algunos otros autores nos refieren como podría llegar a ser la soberanía y al mismo tiempo la coerción, que es necesaria dentro o poderlos referir dentro de estos elementos que vienen a constituir lo que es el Estado. ¿Cómo está constituido actualmente nuestro Estado, compañeros? El territorio es la base física, obviamente ya la conocemos, es donde nos desenvolvemos, es sobre la que nosotros estamos viviendo. Es esencial el territorio porque sin el territorio no hablaríamos nosotros de un Estado. Tienen que existir parámetros geográficos, límites geográficos, perdón, que nos ayuden a desenvolvernos y a entender muy bien dentro de cuál o qué estado nos encontramos. Pasando una frontera, ya estamos en un estado distinto, donde rige una constitución distinta y normas que nacen de esa constitución, que obviamente van a llegar a tener ciertas diferencias con lo que actualmente nosotros tenemos. Es la base física, ¿no? Es lo que nosotros pisamos. Esa base física que se compone de un suelo, de un subsuelo, de un espacio aéreo, de un mar territorial, que hemos perdido, que teníamos con anterioridad. Hablamos, ¿no?, de esa delimitación geográfica, como dice el autor. Hablamos de un suelo que ya entendemos muy bien que es la base sólida sobre la que nos encontramos. Hablamos de un subsuelo hacia abajo. Todo lo que está debajo del suelo. Un espacio aéreo que comprende, nos dicen, ¿no?, el espacio electromagnético que cubre el territorio del Estado, existiendo una posición predominante que se puede llegar a considerar de forma similar al del mar territorial. Una zona sometida a la soberanía de los estados y otra zona además que podemos entenderla como libre. Espacio aéreo que debería ser muy bien controlado con toda esta situación que nosotros tenemos de aviones o avionetas que salen, como refieren, o pasan a través de nuestro país sin permisos. Otro elemento que viene a constituir el Estado es el mar territorial, que también yo pienso que hemos debido ver este aspecto en Introducción al Derecho. Hablamos de una franja de agua que puede llegar a bordear el país y es así como nosotros habíamos nacido con anterioridad dentro de este Estado. Antiguamente se hablaba de la extensión de 3 millas marítimas, ¿no? O era hasta donde decían, ¿no?, hasta donde llegaba el disparo de un cañón, según Hugo Grocio. Actualmente hablamos de un área de 12 millas como mar territorial, hasta donde existe plena soberanía de este Estado ribereño. Hablamos de ribereño porque está, ¿no?, al lado del mar. Hablamos de una zona económica de hasta 200 millas, donde pueden explotar ese mar con la pesca, tal vez. Hablamos de una plataforma continental que llega a alcanzar 200 millas. Un altamar libre para todos los estados del mundo. Hablamos de fondos marítimos.
que constituyen también un patrimonio de la comunidad internacional. Situación tal vez que nosotros no la vemos muy bien porque al hablar de mar es algo que adolecemos, es algo que de cierta manera, si bien hemos nacido con uno, desgraciadamente actual y de forma actual, por los malos, por las malas gestiones gubernamentales, por las malas gestiones del mismo Estado en sí, al cual nosotros pertenecemos, es algo que se ha perdido. No sabemos actualmente, y bueno, deberíamos entender que actualmente no existe una forma en la cual nosotros vayamos a recuperarlo. No sé qué otras situaciones habrán ocurrido, tendríamos que ingresar a análisis específico de las anteriores gestiones donde existió una demanda para poder reivindicarnos y poder volver a ese mar territorial. No sé qué tipos de acuerdos se habrán firmado, son aspectos que incluso nosotros deberíamos conocer, que las autoridades deberían informarnos, pero que sin embargo al final nadie reclama y nadie sabe nada. La Constitución refiere a la reivindicación marítima desde siempre. Se hace referencia además a la recuperación de territorios que han sido perdidos por nuestro Estado en la Guerra del Pacífico, 1879. Aspectos que no deberían perderse, pero que sin embargo yo pienso que políticamente ya han caído. Por eso les digo, deberíamos ingresar al detalle, deberíamos ingresar al análisis de lo que nosotros queremos ver y de los aspectos que nosotros debemos entender sobre este tema particular de lo que es la reivindicación marítima. Otro de los elementos que vienen a constituir nuestro Estado plurinacional de Bolivia o el Estado, la República de Bolivia, hablamos de una población. Sin población tampoco hay el Estado. Esta que tiene que estar constituida por todos los seres humanos que habitan este. Dentro de este Estado, obviamente, hay nacionales, quienes han nacido aquí, quienes han vivido aquí, y quienes van a morir aquí, así como también hay personas extranjeras, algunos extranjeros que están de paso. Hablamos de nacionalidad, ciudadanía, tal vez acá hablamos de menores de edad, ciudadanos y no ciudadanas. Debemos entender a la población como un conglomerado. Dentro de un marco concreto, nos dicen, ¿no? Por ejemplo, la población paceña se denota, a diferencia de las otras poblaciones bolivianas o la población civil, que denota diferencia en la población militar, nos dice además. La sociedad es una connotación mucho más amplia al referir a un conglomerado humano cualquiera, pero es más global. Hablamos de un gobierno como poder público que viene a constituir un conjunto de órganos de gobierno que van a llegar a administrar este Estado, que van a imponer un poder de imperio sobre los ciudadanos, el cual va a venir a regir respecto a cada uno de nuestras funciones o de lo que nosotros lleguemos a realizar dentro de este Estado. Ahora hay, como nos dice el autor, algunos aspectos y además nosotros deberíamos de notar que existen algunas relaciones o diferencias doctrinales en las cuales nosotros quisiéramos que ustedes lleguen a entender que existe una soberanía además, como un elemento constitutivo de lo que es el Estado. Esta soberanía de la cual nosotros gozamos, que debemos entender que es el consenso acerca de quién va a venir a decidir qué, sobre qué territorio además, tomando en cuenta que el poder supremo es del pueblo. Hablamos de una soberanía nacional que pertenece a un pueblo. Y siempre les doy el ejemplo, ¿no? Hay una reportera en la televisión que siempre decía, no, a ver, vamos a escuchar al soberano. Dice, ¿quién? Tal vez algunos de ustedes decían el soberano, tal vez va a hablar un rey. No, compañeros, el soberano somos nosotros, todos los estantes y habitantes de este estado específico. Hablamos de que este soberano va a ser quien va a decidir qué va a suceder. Nosotros elegimos nuestras autoridades políticas. Ya quisiéramos ver de cerca si realmente las elegimos a partir de una votación,
que de cierta manera se ha visto conflictuada con anterioridad, una credibilidad sobre el gobierno o sobre el partido político gobernante que debería existir para todos nosotros. Y que debería denotarse además que existe transparencia en cada uno de los actos y cada uno de los poderes los cuales están inmersos dentro del gobierno. Hablamos de dentro del Estado además, ¿no? Hablamos de cuatro poderes del Estado. Y uno de esos estaba fallando. Entonces existe esa necesidad de poder entender a la soberanía como un elemento también que puede llegar a constituir un Estado. Más allá hablamos de una coerción, también que puede, y yo quisiera que se anoten tanto a la soberanía como a la coerción, que bien acá nuestro querido autor no nos menciona, pero que sin embargo también existe una coerción. ¿A qué nos referimos con coerción, compañeros? Que debería venir a ser un elemento constitutivo de este Estado. No sé si alguno de ustedes quiere referirme a ver qué entienden por coerción. A ver quién quiere levantar la mano. ¿Algo obligatorio, doctor? Algo que tenemos La fuerza del Estado. que acatar obligatoriamente, ¿no? Ujú. Muy bien, a ver, perdón, ¿qué nos decía, compañero? ¿Era Alejandro? Cosío decía la fuerza del Estado para hacer cumplir las leyes. Ya, es una forma, ¿no, Alejandro? Ya, también estaba, creo, la compañera. Era Cosío, doctor. Ya, pues sí. Una forma de condicionar nuestro comportamiento. Exacto, también, muy bien. No, la coerción, compañeros, nace de la forma en la que el Estado va a tener que buscar la forma, va a buscar la forma de tener que obligarnos a cumplir algunos aspectos. Y obligarle al mismo partido gobernante a que también tenga que cumplir ciertos aspectos que necesariamente tiene que regirse a través de una constitución política del Estado. Y este gobierno o este Estado va a tener la capacidad de someternos por la fuerza a grupos que de cierta manera pueden llegar a oponerse a este Estado. Y además llegar a oponerse al funcionamiento que tiene este. Y así la hemos vivido. Y así la hemos visto. Yo pienso que estamos viviendo en una época en la cual hay que contar a las generaciones futuras qué es lo que ha sucedido. Qué es lo que nosotros hemos visto y qué es lo que nosotros hemos sentido, compañeros. Los tiempos de convulsión han sido muy significativos, han escrito una historia negra dentro de nuestro país que obviamente tiene que ser escrita tal como nosotros la recordamos en los libros de historia. Situación que nos acongojaba de sobremanera, compañeros. Tener que salir a trabajar. Situaciones que a mí me han pasado de manera personal. Este tiempo estamos trabajando en el IDIF, Ministerio de Justicia, como encargado de la oficina de allá del Instituto de Investigaciones Forenses. Veíamos tener que ir a trabajar ahí era muy complejo, obviamente, en el sentido de tener que llegar cuando adolecemos de bicicleta, cuando no tenemos motocicleta. Cuando este movimiento que lo han denominado Pitita tratando de hacerlo específicamente sobre cierto tipo de personas cuando no había tal, cuando teníamos que entrevistarnos con personas que han llegado del campo y que realmente nos veían con una cara de querer matar, situaciones que hemos vivido de manera personal. Han venido a tener que conflictuar. Y bueno, son situaciones que hemos vivido cada uno de nosotros y tenemos que plasmar, ¿no? Entonces tenemos que de cierta manera hacer conocer también lo que ha sucedido, porque la verdad yo, no es inmiscuirme en un tema político, compañeros, pero lo que yo he visto y lo que nosotros hemos vivido ha sido algo distinto a lo que tal vez nos quieren referir o hacer ver. Y eso ustedes, compañeros, si bien no estamos tal vez en una carrera de ciencia política, como abogados, dentro del análisis de la norma, dentro del análisis doctrinal, jurisprudencial, tenemos que entender que podemos también ver la forma de coercionar al gobierno también, a que cumpla o que de cierta manera tenga que regirse a lo que dice la norma constitucional.
Y es así como nosotros llegamos siempre al análisis de la Constitución. El día de hoy estoy preparando un memorial, estamos haciendo una acusación particular y nos remitimos a la Constitución. Buscamos jurisprudencia. Espero ver a algunos de ustedes, compañeros, que salga de nuestra universidad y realmente pueda tener cierta incidencia sobre lo que es el gobierno y ver, ¿no?, realmente algunos cambios que necesitamos. Si bien acá, su docente, siempre estamos en busca, no de poder ingresar a lo que es un partido político, sino más bien de poder hacer un cambio. Y eso es algo que yo quisiera que cada uno de ustedes pueda pensar y a futuro pueda realizar, compañeros. A mí, un orgullo poderlos ver tal vez en funciones públicas, de encontrarnos litigando desde siempre. Para mí es un orgullo realmente ver a mis estudiantes litigando y encontrándonos en las audiencias. Y más aún, batallando. Y me hacen recordar a mis inicios también, compañeros, porque cuando uno es estudiante y además cuando salimos de la universidad, tratar de sobresalir, siempre damos lo mejor de nosotros en cada uno de los casos. Ya conforme vamos avanzando, vamos abarcando demasiados casos y tal vez nos olvidamos de las pequeñas situaciones que vemos, que hemos visto tal vez, cuando apenas abarcamos un solo caso, dos casos, con la finalidad de poder quedar bien con el cliente, analizándolo, fundamentándolo de tal forma que la misma otra parte pensaba que estaban litigando con un abogado y además con demasiada experiencia en audiencias de juicio, compañeros. Espero verlo realmente y espero que podamos encontrarnos ya más adelante en esa situación, ¿no? Entonces, compañeros, nos hemos salido tal vez un poco del tema, pero siempre la finalidad mía es de poderles reflexionar y comparar con esta realidad social que nosotros hemos atravesado, el estudio del derecho constitucional, el estudio que realmente es fundamental dentro de lo que es la carrera de derecho. Ustedes ya han visto en derecho constitucional, uno, gracias a Dios, han pasado conmigo, y no puedo quejarme porque ni podría decirles, no les explicó su docente porque yo mismo estaría errando ya en esa situación. Pero sí puedo reclamarles la introducción al derecho y otras materias que tal vez deberían haber visto estos pensadores, ¿no? Ahora las clases virtuales son un tanto complejas por el tiempo, ¿no? Y más complejas aún por la situación de no poderlos ver y hacerlos participar y saber si están presentes en el aula virtual. Ya en el aula ahí lo vería tal vez a Jason al fondo, seguramente se iba a sentar. Y siempre los del fondo son los primeros a los que les hago participar, ¿no? Y ahí en el oscuro, apagando las luces de atrás, también algunos compañeros. Era más, y era mucho mejor, obviamente, son mucho mejores las clases presenciales, pero sin embargo esta situación nos ha obligado a tener que, y les refiero siempre eso, ¿no?, a tener que pasar por clases virtuales, que obviamente también ya son comunes para todos nosotros. Bueno, compañeros, vamos a quedar acá en esta parte, en este tema de lo que es el Estado, y creo que ya estamos finalizando incluso lo que es el estudio de este tema. Sí, creo que estamos finalizando. Vamos a rememorar algo y vamos a avanzar algo más tal vez la siguiente clase y pasamos a ver el modelo de Estado y además el sistema de gobierno conceptualmente, y lo vamos a analizar también a través de la Constitución Política del Estado. ¿A qué es o qué forma de gobierno actualmente nosotros tenemos? A ver, vayan viendo ustedes en la Constitución a ver qué tipo de gobierno tenemos y vamos a analizar qué tipos de gobiernos existen y por qué Bolivia ha asumido ese tipo de la actual forma de gobierno. Nos vemos entonces en la siguiente clase. A todos, compañeros, muchas gracias por estar presentes, a todos por hacer el esfuerzo de estar aquí en la clase virtual y además a todos los que participan y además hay algunos que aunque no participen sé que están escuchando y siempre están presentes o atentos a lo que se lleva a cabo en nuestra clase. Muchas gracias, compañeros, buenas noches a todos, espero que todos estén bien y también cuídense y sus familias también. Nos vemos en la siguiente clase el día de mañana. Gracias, doctor. Se cuida. Un abrazo. Doctor, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.